hacer ninguna actividad de Silos de José, hermano, ya varios meses. Creo que el Señor nos tiene que preparar más para que podamos, y nos ha venido preparando con la palabra que hemos estado compartiendo. Entonces, tenemos dos familias de aquí el ministerio que están pasando una situación bastante complicada, hermano. Bastante complicada. Tenemos dos familias. Ya lo evaluamos, lo pusimos delante del Señor y vamos a hacer una actividad especial el domingo. Hemos estado enseñando que por lo menos en la palabra encontramos tres maneras principales en las cuales no se tiene que secar nuestra mano. Recuerda que estuvimos hablando de la mano seca. Que no se seque tu mano, así le pusimos ese tema y estuvimos hablando, que no se seque nuestra mano. Y una de las cosas en las que no se debe de secar nuestra mano es en dar, hermano. Entonces el pueblo en cuanto a la cosecha tenía tres maneras de tomar la cosecha. Una era los primeros frutos, después la cosecha y después el rebusco. Tres. Los primeros frutos eran para el Señor. Esos no los dedicaban para otra cosa, para el Señor. Ellos cosechaban y decían, mi cosecha, los primeros frutos para la casa del Señor. Eso era lo primero. Lo segundo, la cosecha, eso era para la familia, para cumplir todo lo que es, hermano, los compromisos familiares. Esa era la mayor parte del producto. La cosecha era como hermano, así como el diezmo, 10% y 90% para lo demás. Así era la cosecha, era para la casa, eso es para abastecer la casa. Pero había otra, hermano, que era el rebusco. Y ese rebusco, el Señor había dado una orden. Dijo, no vayan a tomar eso porque eso es para el más necesitado. Entonces, vamos a darle al Señor. Pero después, hermano, vamos a hacer un acto vamos a traer efectivo porque queremos ayudarle a los hermanos. Vamos a sacarlos. Mire, hermanos, yo no quisiera decir el nombre y exponerlos. Yo, la verdad, solo confíen que esto viene de parte del Señor. Pero hermanos que no tienen un trabajo formal, sí trabajan con sus propios negocios, pero no está nada bien. Uno de ellos tiene que intervenirse, hermano, tiene que hacerse una operación muy costosa, no tiene seguro social, no tiene nada. Mire, ustedes, amados, que logran tener un seguro, démosle gloria al Señor, hermano, de veras, que tienen su sueldo, démosle gloria al Señor. Pero estos hermanos no tienen ni un trabajo formal, no tienen su seguro y están pasando alguna situación. Entonces usted va a traer un sobrecito, eso es voluntario también, hermano, no es nada obligatorio. Pero si usted crea la palabra de que dice la Biblia en Salmos, que el que se acuerda del necesitado, el Señor lo guardará en el día malo, así dice la palabra. Y cuánta Biblia hay, hermano, para ver desde este punto de vista, ayudar al pobre, al necesitado. Entonces, al Señor lo que es del Señor, y vamos a traer una ofrenda aparte para los más necesitados. Ese lo vamos a hacer el domingo. Lo voy a anunciar hoy, lo estoy anunciando hoy y lo voy a estar anunciando también el viernes para que nos preparemos y podamos ayudar a los hermanos. Que el Señor multiplique, hermano, que el Señor ahí en ese alfolí hagan milagros para poder ayudar lo más que se pueda a los hermanos. Entonces, le animo. ¿Estamos de acuerdo, amados? Sí, gloria a Dios. Estamos de acuerdo, hay que ayudarlos. Y el Señor, yo sé que toma en cuenta eso, hermano. Toma en cuenta eso. Así es que vamos a prepararnos. Gloria a Dios. Qué bueno. Y vamos a irnos también preparando el día de mañana. Mañana ya tenemos la pintura ahí, hermano. Vamos a pintar este lugar. Lo vamos a dejar bonito para lo más que se pueda para preparar mejor este lugar. Así es que los hermanos hay algunos que ya confirmaron. Y si hay alguien que quisiera venirnos a ayudar, vamos a estar aquí a partir de las 4. Si usted está trabajando y quiere venirse después, véngase. Aquí vamos a estar y vamos a estar trabajando aquí en la iglesia. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la palabra, hermanos, amados. Y
solo déjeme chequear aquí mi relojito, y hemos agarrado ahí algo que el Señor ha puesto en nuestro corazón de trabajar nuestro oído. Comenzamos el viernes, creo, si no estoy mal, el viernes empezamos a hablar del oído, hablamos el domingo, hoy vamos a seguir hablando del oído. Y hermano, hay una cantidad de información que compartir de este tema, pero lo que el Señor quiere, mire, lo que el Señor quiere es preparar nuestro oído, hermano. Dicho sea de paso, le damos la bienvenida al hermano Nan, mire que ya está con nosotros otra vez aquí, después de 3 meses que se nos perdió, pero ya lo tenemos aquí ya. Andaba ahí el hermano haciendo unos trabajos ahí, pero qué bueno que ya está aquí con nosotros, hermano Nan. Y todos sean bienvenidos. Amados, ahí solo déjeme ir poniendo aquí algunas cositas. Mire, el día viernes hablamos de las virtudes del oír. Ese fue el tema. Las virtudes del oír. El domingo hablamos de cómo nosotros por medio del oír podemos ser vindicados. Eso es, podemos ser restablecidos, hermano. Así como Noemí, es que Noemí a mí me enseña mucho, hermano. Y ella dice que cuando oyó que en Belén el Señor había visitado su pueblo, dice que cuando ella oyó eso, se levantó y dijo: voy a regresar a Moab. Hay cosas que cuando las escuchamos nos hacen volver, hermano. Eso estuvimos hablando el domingo. Pero mire, yo quiero hablarle de esto y seguramente como costumbre, hermano, no creo que me dé el tiempo de ver todo, pero creo que de esto sí va a ser necesario, hermano. El domingo nos quedamos a medio tema, pero se entendió lo que el Señor quería ministrar. Entonces ahí quedan nosotros para otra ocasión, pero este tema sí yo creo que va a ser importantísimo que veamos a detalle todo esto, hermano, porque cada una de estas cosas tienen un mensaje distinto. Lo que puedo ver yo es que, hermano, de cada uno de estos puntos que vamos a ver podemos derivar un tema para verlo, pero que el Señor nos ayude. Yo quiero hablarle esta noche, mire, de los estorbos, porque esto es, hermano, esto sí que es tremendo, hermano. ¿Cómo hay estorbos al oír? Yo le puse estorbos, déjeme ver, en el oír, estorbos en el oír. ¿Cómo hay, hermano, cómo hay situaciones que nos quieren hacer, hermano, que no recibamos el mensaje, que lo que el Señor quiere ministrarnos, hermano, a través de la palabra, sea estorbado? Mire, el enemigo va a buscar estorbar, hermano, que a nosotros no llegue ese, yo se lo he explicado, ese esperma de la palabra. Eso es una semilla. Cuando usted busca el original, la palabra semilla, que vamos a leer unos versículos acá, es como un esperma espiritual, hermano, que llega a nosotros, y por eso existen los embarazos espirituales. Aunque no seamos mujeres nosotros los hombres, pero en lo espiritual somos embarazados, hermano. Por eso Pablo decía: ustedes hacen que yo vuelva a tener dolores de parto. Y era Pablo el que hablaba de esto, embarazos espirituales. Es que, hermano, lo espiritual es bien tremendo. Ahora, la palabra va a querer ser estorbada. Nuestro oído va a querer ser estorbado, porque el enemigo sabe, hermano, que por medio del oír, nosotros podemos ser levantados. Eso lo vimos el domingo. Por medio del oír podemos ser restaurados. Por medio del oír, hermano, nosotros podemos recapacitar, enmendar y volver de donde salimos de repente, así como Noemí, así como, hermano, como el hijo pródigo. Mire, una palabra nos puede hacer volver. Ahora, por eso el enemigo quiere estorbar la buena palabra que llega a nuestro oído. En el libro de Lucas, capítulo 9, verso 43, voy a tomarme el tiempo, hermano, que el Señor me ayude, pero yo quiero esta noche poder, si solo en la introducción me quedo, pues ahí nos quedamos y después continuamos. De todos modos, tenemos todo el mes para ver esto del oír. Le voy a leer 3 versículos, 43, 44 y 45. Dice que todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Todos. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía Jesús, Jesús dijo a sus discípulos: mire esto, o leamos ahí, hermano, creo que lo tienen ahí los hermanos. Verso 44, ahí está, verso 44.
haced que estas palabras penetren en vuestros oídos. Haced que estas palabras penetren. Esa palabrita a mí me llegó, hermano, me llegó. Dice, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Dice el verso 45 todavía, pero ellos no entendían estas palabras. Es que qué cosas más tremendas estas, hermanos, que podemos ver. Dice que ellos no entendían estas palabras, les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellas. Hermano, una cosita quiero sacar de ahí, o no sé cuántas, pero la frasecita que subrayé ahí en amarillo, dos cositas. El verso 44, tal vez lo pones, y en eso vamos a ir, hermano. Porque no es cuestión, hermano, mire, notemos que no es cuestión de la palabra. Mire, la palabra es poder. Pero ¿por qué no nos impacta a todos de la misma manera? Porque hay gente que no cree, hermano. Porque vaya, incluso familia que está ahí entre sí y no, entre creer y no creer. ¿Por qué la palabra no tiene el mismo impacto en los corazones si la palabra es la misma? Es que hay una actitud de parte nuestra. Por eso le subrayé aquella primera palabra, haced. Eso es algo que tenemos que hacerlo nosotros. Eso es algo, hermano, que debemos de hacerlo nosotros. Hacer que la palabra de Dios penetre en los oídos. Eso es algo de nosotros. Eso es algo que tenemos que hacerlo nosotros, hermano. La palabra ahí está, la palabra va a ser dada, la palabra va a ser expuesta, hermano. La palabra va a ser predicada. La palabra va a ser, qué sé yo, hermano, va a ser ahí, mire, hasta con dibujitos la vamos a hacer, pero depende de usted y depende de mí si esa palabra la hacemos nosotros, hacemos que esa palabra, hermano, penetre. Y entonces, hermano, esto es interesante porque hasta me fui a investigar un poquito de qué dice la ciencia acerca del oído. Me fui a investigar. Entonces, ahí le traje una fotito, tal vez la ponen, hermano. Mire qué impresionante es que hay cosas que uno, hermano, por falta de leer un poquito, hermano. Pero mire, me fui a ver la ciencia. Esto es medicina. ¿Qué dice la medicina de los oídos? En el estudio humano, solo ponga ahí en Google, hermano, todo lo del oído y a ver lo que le va a aparecer. Pero mire, esa fotito que traje, tal vez ahí la pueden colocar los hermanos. Dice que el oído, hermano, hasta esto, tiene tres partes. El oído está conformado por tres partes. Hay una parte que es el oído externo, hay otra que es el oído medio y hay otra que es el oído interno. No, esa mujer ahí no sé qué hace. Esa no la puse yo. A saber qué están haciendo los hermanos allá. El asunto, hermano, es que, mire, oído externo, oído medio y oído interno. Por lo que hemos estado estudiando. ¿Qué será eso, hermano? Mire, por lo que hemos estado viendo todo este año, ahí hasta en eso podríamos aplicarlo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. Hay tres maneras de oír. Agarrándonos de esto y, hermano, tomando aquel versículo que el Señor Jesucristo dijo: haced que estas palabras penetren. Haced que estas palabras no solo se queden ahí afuera, no, que esas palabras penetren. Yo le diría que esas palabras, si lleguen a tu oído externo, se metan en tu oído interno, en tu oído medio y puedan llegar hasta el oído interno. Que no se queden superficial, que no se queden solo ahí por encimita. Hacer que estas palabras penetren tu oído totalmente. Entonces, hermano, la palabra de Dios puede llegar a nosotros en tres estados. Mire, basándome en eso, la palabra de Dios puede llegar a nuestro oído externo nada más y ahí se quedó. La palabra de Dios puede llegar a nuestro oído medio y ahí se quedó. Va a ser algo más, sí. Pero cuando la palabra de Dios llega a lo más interno de nuestro oído, oh hermano, ahí pasan otras cosas. Ahí empieza a haber ahí empieza a haber otro desarrollo de vida en nosotros.
Ahí comienza a haber un desarrollo. Entonces, qué importante, hermano. Yo me preguntaba en lo que estudiaba todo esto, hermano, yo me preguntaba, ¿cuántas palabras que el Señor nos ha mandado? Y aquí nos incluimos todos, hasta el que predica, hermano. ¿Cuántas palabras que el Señor ha dado, hermano? Y no se han penetrado en nuestros oídos, se quedaron sin fruto. Se quedaron allí. ¿Cuántas palabras? Yo no sé usted cuántos mensajes ha escuchado en toda su vida, hermano. Cualquier cantidad de mensajes. Pero cuánta palabra de esas se quedó ahí nada más. No logró, hermano, a que se penetrara en nuestro oído. A que esa palabra no se quedara, hermano, solo ahí por encimita, sino que penetrara en nuestro oído. Entonces, qué importante, hermano, qué importante esto que dice la ciencia. Mire, y la Biblia, hermano, está ahí también. Bueno, yo creo que la ciencia está atrás que la Biblia, hermano. Ellos van descubriendo cosas que la Biblia dijo hace cantidad de años atrás, desde que se escribió. Pero mire, ahí para que lo veamos un poquito, cómo debemos de saber que hay cosas que solo se oyen, hermano, pero así, nada, por encimita. Hay cosas que ya se les presta un poquito más de atención, pero hay cosas que se quedan grabadas, y esas cosas que llegan hasta lo interno son las cosas que nos sellan, escriben en nosotros y no se olvidan nunca, hermano, no se olvidan nunca. Yo sé que usted ha tenido experiencias con el Señor de palabras que jamás se le olvidaron, que usted quizás en épocas anteriores las había escuchado cualquier cantidad de veces, pero una vez que las escuchó con el oído interno, se le quedaron y se le grabaron para siempre. No se puede salir de allí. Entonces, fíjese que llevando esto, hermano, a la palabra, mire, impresionantemente, Lucas capítulo 8, verso 11, nos habla de la parábola del sembrador. La parábola del sembrador. Leamos algunos versículos. Dice: esta es pues la parábola. Ahí está la explicación de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen. Oyen, mire. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo, que el Señor lo reprenda, y quita la palabra de sus corazones. La quita. Porque no, dice, para que no crean y sean salvos. Yo le diría, estos como que hermanos solo oyeron con el primer nivel de oído. Los que estaban junto al camino, solo oyeron con el primer nivel de oído. No, la palabra quedó muy, hermano, la palabra queda muy por encimita. La palabra queda muy así, muy expuesta. La palabra queda muy desprotegida. Entonces viene el enemigo, aunque oyeron, hermano, aunque la palabra llegó al oído, ahí dice ese versículo, dice que ellos oyeron, pero oyeron en un nivel muy superficial. O sea que su palabra no penetró, la palabra no penetró. Entonces ellos se quedaron en un oír muy hermano, muy superficial. El verso 13 dice: los de sobre la roca son los que cuando oyen, mire que estos ya van un poquito más porque dicen reciben la palabra con gozo. O sea que oyen y reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. Esto es como que llega un poquito a meterse más la palabra a la parte media, hermano. Estos, porque oyen y reciben. Los primeros solo oyen nada más, no dice que recibe, solo oyen. Entonces el diablo viene, les quita la palabra y la devora. Pero estos ya caen sobre un terreno donde hay mucha roca, mucha piedra. Dice la Biblia que la semilla cayó en un terreno muy pedregoso. Pero eso es cuando la Biblia los compara, cuando el Señor explica hermano, la parábola.
Dice que ellos sí reciben, oyen y reciben. O sea que la palabra logra entrar un poquito más. Se queda en un nivel medio. Pero todavía, hermano, esa palabra es devorada. Aunque no es devorada por alguien más, pero sí no puede echar raíz, no tiene, hermano, cómo sustentarse, sino que cuando viene la prueba, cuando viene la preocupación, cuando vienen esos momentos difíciles, entonces, como está en un nivel medio, esa semilla no logra dar fruto. Nivel número 2, hermano, estoy comparando esto con lo que dice la ciencia: oído externo, oído medio y oído interno. Entonces hay otro nivel, en el 14 dice: en cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron. Otra vez el oído, ahí está el oído, hermano, oyeron. Pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida, y no llegan a la madurez. Como que avanzan, porque dice, siguen caminando. O sea, llegan a lo externo, se meten al oído medio y todavía avanzan un poquito más, porque dicen, siguen caminando, pero no logran llegar al oído interno. Esa semilla, esa palabra, no logra llegar al oído interno, hermano. Entonces, mire qué cosas nos enseña la Biblia. Mire qué, hermano, mire qué enseñanza nos da la Biblia. Porque cuánta palabra devorada. Es que eso a mí llegaba a mi corazón. Cuánta palabra devorada, hermano. Cuánta palabra que se secó. Cuánta palabra que sí tal vez germinó, creció un poquito, pero hasta ahí nomás, no llegamos a dar fruto. Cuánta palabra. Entonces, por eso el Señor en este tiempo nos va a meter, hermano, a un proceso donde nuestro oído tiene que ser trabajado, tiene que ser tratado por el Señor, para que nuestro oído reciba la palabra y pueda, hermano, entrar, como decía el versículo, que penetre nuestro oído, que penetre hasta lo más profundo de nuestro oído y que esa palabra llegue al corazón. Pero mire Lucas 8:15, leamos ese último versículo. Pero cuando a la parte que cayó, en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, mire, estos son los que al oír con un corazón bueno y recto, retienen la palabra, la retienen, hermano, la palabra oída, y lleva fruto con perseverancia. Entonces, amados, el que la palabra llegue a lo más profundo de nuestro oír es porque hay en nosotros un corazón bueno y recto. Es porque el Señor ya trabajó en nuestro corazón. Pero yo subrayé otra palabrita ahí: la retienen. Esa palabrita retener es que, hermano, por más que el enemigo quiera devorarla, está en un lugar donde el enemigo no tiene acceso, hermano. La palabra mire, la palabra llegó al oído, pero no solo se quedó en la parte externa, sino que se introdujo, llegó a la parte media, hermano, y por último se anida en la parte interna del oído, y la parte interna no puede llegar el enemigo. Hasta ahí no llega el enemigo, hermano. Esa es una forma. ¿Sabe cómo es esto, hermano? Esa es una forma de que cuando nosotros recibimos una palabra, si queremos que esa palabra esté segura, si queremos que esa palabra no sea devorada, si queremos que esa palabra no se seque, si queremos que esa palabra no sea atacada, hermano, escondámosla en la parte más interna de tu oído, que tiene que ver con el corazón. Hay que retenerla. Y ahí hay que retenerla. Señor, aquí está esta semilla, no la voy a dejar que se pierda. No voy a dejar que esta semilla sea devorada. No voy a dejar que esta palabra no dé su fruto. Cuánta palabra del Señor, hermano, mire, ha quedado así. Pero hoy el Señor nos ha metido en un tiempo donde va a preparar nuestro oído para que la palabra ya no quede más así, sin fruto. Entonces, hay que retenerla, hay que cuidarla, hermano, hay que proteger la palabra. Y el Señor cierra ese tiempo, hermano. Cuando usted sigue leyendo, se llega a un versículo. Leímos el 15, ese fue el último que leímos ahorita, pero 3 versículos más abajo, en el 8:18, dice:
Por tanto, mire la instrucción final. Aquí voy a cerrar la introducción del tema. Por tanto, tened cuidado de cómo oís. Como quien dice, todo lo demás, todo lo que expliqué de la parábola, todo lo que pasa con el oír, ¿dónde radica? ¿Dónde está, hermano? ¿Dónde está la medicina? ¿Dónde está la fórmula? Hay que tener cuidado como oímos. ¿Cuántas maneras de oír habrán, hermano? ¿Cuántas maneras de oír? Por eso, qué importante tener cuidado cómo oír. Mire, no es ni siquiera, hermano, aunque sí hay que tener cuidado, ¿qué oímos? Pero quiero hacer énfasis en esa pregunta, o en esa no es una pregunta, es una declaración del Señor. Hay que tener cuidado cómo oyen. ¿Cómo estamos oyendo? ¿Cómo? Entonces, mire, hay un versículo que no lo traje, pero ahí está en Isaías 54, creo que está, tal vez ahí hermano Marvin me ayuda. Isaías 54, donde dice que yo quiero oír como discípulo, dice hermano. Tal vez, o lo busco aquí rapidito, no lo traía pero es que es importante, hermano, ¿cómo estamos oyendo? Oh, hermano, ¿cómo estamos oyendo? ¿Cuál es la fórmula de nuestro oír? Dice, aquí lo tengo, dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar, para oír como los discípulos. Habría que estudiar las maneras de oír, hermano. Es que mire, si usted revisara mis apuntes, hermano, yo tengo una libretita María, ahí la ando siempre. Y si usted revisara, esto hay que estudiar del oír y esto, y al final, hermano, tengo un montón de cosas que a saber en qué momento las vamos a explicar, pero ahí que el Señor nos ayude. Pero sería importante ir a investigar en la Biblia cómo oír. Allí por lo menos hay uno dice que hay que oír como un discípulo. Y un discípulo, hermano, un discípulo es que lo que oye lo pone en práctica. Ese es oír como un discípulo. El que oye, vamos a la práctica. No es que vamos a ver si lo puedo hacer, vamos a ver si me da la gana de hacer lo que dice mi maestro, vamos a ver si me da la gana lo que dice la palabra. No, un discípulo es, así dice el Señor, así lo hago. Oír como un discípulo es, hermano, que lo que dice la Biblia, vamos a obedecerlo. Entonces, ¿cómo oís? Por eso, hermano, vuelvo allá al versículo que estamos leyendo. Hay que tener cuidado cómo estamos oyendo. Mire, cuando nosotros, por lo menos a mí me pasa, hermano. Las mujeres no muchito, ¿verdad? Las hermanas sí tienen la habilidad de estar haciendo una cosa y con su oído en otro lado y captan todo, pero nosotros los varones no, hermano. Si yo estoy aquí en mi computadora tal vez anotando y mi esposa me habla, yo tengo que dejar de estar haciendo aquí para estar haciendo acá, para escucharla. Porque si yo sigo trabajando y ella está hablando, no capté nada de lo que me dijo. Entonces, ¿cómo oís? Si en lo que estamos aquí en la prédica estamos pensando, hermano, que otras cosas, que hay en la casa se me quedó esto y que esto, ¿cómo estamos oyendo? Si no estamos metidos en el mensaje. ¿Cómo oír? Tened cuidado, hermano, la instrucción del Señor, hay que tener cuidado. ¿Cómo oímos? ¿Cómo oímos? ¿Con cuánta atención nosotros estamos, hermano, atendiendo la palabra? Ok, dicho esto, vamos a ver algunos estorbos del oír. En Juan capítulo 18, verso 10. A ver cuántos logro ver, hermano. A ver cuántos logro darle aquí a usted. En Juan capítulo 18, verso 3. O verso 10, perdone. Verso 10. Leámoslo aquí desde la pantallita. Dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada. ¿Qué es espada?
La palabra. Amén. Entonces Pedro tenía la espada, la sacó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Se la cortó, hermano. Dice que era la oreja derecha y el siervo se llamaba Malco. Entonces aquí encontramos un estorbo, hermano. Aquí encontramos un problema para oír. Y es que a veces, hermano, mire, hay mutilación en el oír. Se mutila el oír. Lo tremendo de esto, hermano, lo tremendo de esto es que se usa la palabra para mutilar. Esa es una cosa. Se usa la palabra para mutilar. Lo segundo que es tremendo, hermano, es que es un ministro de Dios que está utilizando la palabra para mutilar el oído. Es un apóstol. Es uno de los hombres de confianza de Jesús, hermano, que agarra su espada. ¿Qué es espada, hermano? Mire, es que quiero que se meta conmigo el mensaje. ¿Qué es espada? Dígalo fuerte. La palabra. Entonces es un ministro que agarra la palabra para mutilar el oído. Entonces aquí hay un problema, hermano. Aquí hay un problema porque fíjese que cuando usted pone y va a buscar todo eso, hermano, ahí en la ciencia, ¿para qué sirve la oreja? ¿Para qué sirve, hermano, la oreja? ¿Se imagina qué feo seríamos sin orejas, va? Así como chueca. Pero ¿para qué sirve esta parte, hermano? Yo digo, no, yo tengo que ir a ver para qué, la función de la oreja. Y mire lo que me tiró aquí Google. Ese Google casi que todo lo sabe. No digo que todo, pero casi todo. Dice que es la oreja. Tiene la función principal. Oiga esto. Tiene la función principal. Dice que es atrapar los sonidos. Los atrapa. O sea que es como una parabólica. Hay unos que la desarrollaron más que otros, hermano. Hay unos que tienen una buena parabólica. Hay otros que así chiquitita, ¿va? Pero sí, hay unos que sí, por eso de lejos se escuchan, hermano. Usted puede estar hablando allá y ellos solo se quedan quietecitos y desde acá, hermano, tienen buenas antenas. Pero mire, lo interesante es que, mire cuando aplicamos esto a lo espiritual, hermano. Mire, cuando aplicamos esto a lo espiritual, dice que es atrapar los sonidos y enviarlos hacia el canal auditivo, que es la ruta que conduce al oído medio. O sea que es como, hermano, esta parte de nuestro oído, la oreja, es como que, mire, es como que la que se encarga de unificar la información y enviarla al oído medio. Entonces, llevémoslo aquí a Malco. O sea que a Malco le quitaron su capacidad de recibir, de ser receptivo. A él le cortaron la capacidad de agarrar la información y enviarla al oído medio. Entonces, el problema es que por más que reciba palabra, no va a tener la capacidad, hermano, de poder lograr consolidar esa información y llevarla al oído medio. Entonces se queda imposibilitado de que la palabra de Dios penetre en su oído. Se quedó sin posibilidad. Alguien que le mutilaron la oreja se queda sin capacidad de poder recibir la enseñanza, de poder, hermano, consolidarla y permitir que se ingrese en su oído medio para que después llegue al oído interno. Oh, entonces, hermano, qué cosa es esta, porque mire, aquí vemos un hombre que el Señor tuvo que hacer un milagro después con él. Mire, hermano, yo estudiaba esto. ¿A cuántos el Señor necesita agarrarnos la oreja que nos mutilaron y que la vuelva a poner y hacer el milagro que hizo con Malco? Porque se ha leído, ¿verdad? Se ha leído que el Señor se enojó y dijo, Pedro, mete tu espada en tu vaina. Porque si yo quisiera que alguien me defendiera, yo solo digo al Padre que me envíe ángeles que me defiendan y me envía. Así que yo no me estoy defendiendo. No necesito tu ayuda, Pedro. Dice que agarró la oreja otra vez y se la pegó. Le recuperaron su capacidad receptiva.
¿Cuánto cristiano hoy, hermano? Perdóneme, pero esto es cierto, hermano. Yo no estoy hablando cosas que no. ¿Cuántos cristianos hoy han sido mutilados en su oír y están sin orejas? No le reciben nada a nadie, hermano. Todo es malo. Todo lo que se predica, no, ese pastor no tiene la capacidad todavía de enseñarme. Ese pastor solo tonterías habla. ¿Para qué? No es el problema el pastor. El problema es que su oído o su oreja está mutilada. Y por más que reciba, mira, por más que se dé palabra, hermano, por más, no tiene la capacidad de recibir esa palabra y traerla a su oído. Estoy hablando espiritualmente. Están mutilados en su oír, hermano. Mire, yo anotaba algunas cosas aquí. ¿Cuánta gente está mutilada, hermano, con los 5 ministerios? No creen. Por más que les abra la Biblia, hermano, yo he visto cómo les explican la Biblia. Yo he visto cómo hay hombres siervos de Dios, que toda la intención es, miren, aquí está en la palabra, no es algo inventado. Los 5 ministerios. ¿Quién dice que hay apóstoles hoy? Y salen, hermano. ¿Quién dice? Si los apóstoles solo eran en los días de Jesús, ustedes que se están inventando. ¿Quién dice que existen? Están mutilados en su oír. Por más que se les explique, no captan, hermano, no captan. Mire, aquí hay otras cosas que yo creo que hay muchos que están. Mire, hay gente que no cree en el bautismo en el Espíritu Santo, y por más que se explique la Biblia acerca de eso, no reciben, hermano, porque están mutilados en su oír. Qué sé yo, el señorío del Espíritu Santo es otro tema, hermano, que siempre vive en discusión. La danza, es otro tema que dice esa brincadera que se tienen ahí. Pero mire, lea Hechos capítulo 15. Ahí dice que el tabernáculo caído de David tiene que ser restaurado. Eso lo dijo un apóstol de Cordero ya en los tiempos del Espíritu Santo, y se empieza a explicar. No me venga con eso. Tienen mutilado su oír. Por más que se explique, no tienen la capacidad de recibir, porque alguien, hermano, algún ministro agarró la espada, agarró un versículo sin contexto, lo explicó, la espada, la Biblia, y con eso lo agarraron como verdad y les mutilaron la oreja, así como Malco. La misma palabra que sirve para restaurar, que eso es para corregir, edificar, restaurar, exhortar, dice la Biblia, para eso es la palabra. Pero hay muchos ministros que, hermano, agarran la palabra. Yo no sé si son ministros, quizás sí, pero quizás no tienen toda la doctrina. Agarran la palabra para mutilarle los oídos a la gente. No crean en los profetas, no crean en los apóstoles. Y eso es Biblia, ahí está en la Biblia. El hecho que haya algunos falsos no quiere decir que todos son falsos, hermano. Es como cuando hay un billete falso de a 500, si hay uno de 500 no quiere decir que todos son falsos, no. Entonces no podemos quitar algo que está en la Biblia, pero hay gente que ha sido mutilada en su oír. Solo porque escucharon a alguien hablar, hermano, el diezmo. ¿Cuánta gente está mutilada con el diezmo y no diezman porque están mutilados, hermano, en su oír? No creen, no, es que eso no es para ahora, eso es el tiempo de la ley, hermano, y empiezan a sacar un montón de cosas. Y por más que se les explique bíblicamente que es un principio universal de riqueza, pero su oído está cortado, hermano. Y así hay muchas cosas. Hay otras doctrinas que son genuinas. Ahí están en la Biblia. Ahí están descritas, hermano, pero como tienen su oído, su oreja mutilada, no la reciben. No la reciben, hermano, por más que se explique. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de hermanos? Oremos para que el Señor, o para que ellos pidan, haz un milagro en mi oír, Señor. Yo no quiero tener mi oído mutilado. Yo no quiero tener mi capacidad. Yo le puse a este punto, hermano, es la capacidad, mire, es capacidad auditiva o receptiva. Lo que pasa cuando hay mutilación es que hay incapacidad, así lo vamos a poner. Hay una incapacidad receptiva, no se puede recibir, hermano. Por más que la palabra se explique, no se puede recibir. Siempre hay un rechazo, siempre no, eso no es así. No, es que la Biblia dice esto, y hermano, por más que se explique, hay incapacidad para poder recibir. Pero el problema es, hermano, es que nos han mutilado. Hay mutilaciones que vienen a afectar nuestra capacidad receptiva. No recibimos nada.
Todo nos parece mal, hermano, que el Señor nos guarde de eso y que el Señor, hermano, haga un milagro en nosotros para que tengamos nuestra, así como a Malco, llegó el Señor, agarró la oreja y se la volvió a poner. Le recuperó, en el año de la recuperación, le recuperó su capacidad receptiva. Primer libro de Samuel 3:11, veamos este otro. ¿Cómo voy con el tiempo? Vamos a ver. Tal vez me quedan chance de explicar otros dos más. Pero en el primer libro de Samuel, capítulo 3, verso 11, sobre todo la versión Dios habla hoy. Mire, le voy a leer esta versión. Dice que el Señor le dijo, está hablando el Señor con Samuel, siendo un jovencito Samuel, hermano. Yo creo que hasta un niño era Samuel, por ahí más o menos, era un jovencito. El Señor le dijo, voy a hacer algo en Israel que hasta los oídos le dolerán a todo aquel que oiga. Otras versiones dicen, le retiñirán. Es como algo cuando usted, hermano, de repente llega a un lugar y tienen un sonido demasiado fuerte que golpea el oído, golpea, hermano, y hasta estorba. Eso es esto, lo que le está diciendo el Señor a Samuel. Mira, Samuel, voy a soltar un decreto para la familia de Elí. Ahí están hablando de la casa de Elí. Voy a soltar un decreto para la casa de Elí y para sus hijos. Pero mira, cuando la gente escuche eso, le va a doler los oídos. Va a quedar esa sensación, hermano, de que me quedé sordo. Es un estorbo. Yo no sé si usted ha estado en un lugar donde tienen esos equipos de sonido a toda mecha, hermano, y que uno entra ahí y hasta tiene que taparse los oídos porque ofende. Así es esto. Entonces aquí hablemos un poquito de que otros estorbos, hermano, otro estorbo que debemos de cuidarnos es, mire, yo le puse a esto dolencia, que no le duelan los oídos. Pero ¿qué es lo que produce el dolor en los oídos? Vamos a ver. El Señor va a dar el Señor va a dar un dictamen ahí, hermano, a la casa de Elí. Usted sabe, porque los hijos de Elí, hermano, deshonraron la presencia del Señor, tuvieron en poco las ofrendas, hermano, cuántas cosas hicieron ellos. Entonces digo el Señor, yo voy a dictar una sentencia. Pero cuando la gente escuche esa sentencia, le van a doler los oídos. Era como, hermano, yo quiero aplicar esto. Mire, cuando nos exponemos mucho a las malas noticias, eso estorba los oídos. Cuando usted pasa en su televisor todo el día con última hora, y hermano, descabezaron a uno por allá y lo encontraron encostalado, y luego última hora, hay como 5 muertos en aquel lado. Hermano, Dios santo, ya uno está así como hermano. Mire, eso daña el oír, hermano. Mire, estar escuchando tanta mala noticia, eso daña el oído. Llega un momento donde el oído duele. Entonces, como el oído está adolorido, no puede recibir la palabra. Hermano, de veras, mire, el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué quiere decir evangelio? ¿Alguien sabe qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas. Y buenas nuevas es buenas noticias. De su oído y mi oído está diseñado para escuchar buenas noticias. ¿A qué tenemos que exponernos entonces? Escuchemos buenas noticias. ¿Y dónde están las buenas noticias? En la palabra del Señor. Entonces las buenas nuevas, hermano, no deben de faltar a nuestros oídos. Mire, ¿qué quiero decirle? No cambie las buenas nuevas de Dios por las malas noticias de este mundo. Está bien que nos enteremos cómo está la situación, que va ganando en las elecciones, qué es esto. Está bien, informémonos de cierta forma, hermano, cómo está nuestro país. Eso es bueno también, informarse. Esto está sucediendo, pero informarse. Pero de eso a que todo el día estemos recibiendo información negativa, hermano, eso mata el oído, daña el oído. Eso hace que nuestro oído
duela. Entonces, mire, yo le puse a este punto: información negativa, hermano. Eso está recibiendo solo información negativa, hace que el oído duela. Sí, hombre, es que mire, amado, me fui a buscar un poquito cuántas cosas se mencionan en la Biblia. Quizás no están todas, pero cuántas buenas nuevas hay en la Biblia. Mire, aquí encontré por lo menos hay 7, aquí sería otro mensaje aparte, pero la Biblia me habla que hay buenas nuevas de salvación. Hay buenas noticias de salvación. En Crónicas, en primer libro de Crónicas 16:23. La Biblia me dice que en Salmo 49 me dice que hay buenas nuevas de justicia. Isaías 52:7 en la versión moderna me dice que hay buenas nuevas de felicidad, buenas noticias de felicidad. Ese mismo versículo habla que hay buenas noticias de gozo. Dice felicidad y gozo. Isaías 52 o Isaías 66 dice que hay buenas nuevas de alabanza. ¿Por qué no mejor nos ponemos a escuchar alabanzas, hermano? Esas alabanzas que levantan, esas alabanzas que nos hacen, hermano, estar alegres, esas alabanzas que te traen vida, hermano, esas alabanzas que hacen que tú te eleves a otros niveles y puedas darle una alabanza genuina al Señor. Mejor escuchemos eso, hombre. Mire, adiestremos nuestro oído para escuchar las buenas nuevas que tiene el Señor. Mire, alabanza. Ahí dice la Biblia en el profeta Nahum 1:15, en la versión al día, dice que hay buenas nuevas de victoria. ¿Quién no le gusta escuchar, hermano, buenas nuevas de victoria? Que el Señor nos ha dado la victoria. Mire, Efesios 2:17 dice que hay buenas nuevas de paz. Tal vez la dejan ahí. Mire, llenemos nuestros oídos de salvación, llenemos nuestros oídos de justicia, llenemos nuestros oídos de felicidad, llenemos nuestros oídos de gozo, de alabanza, de victoria y de paz. Llenémonos de buenas noticias. No abramos, hermano, no estemos con nuestros oídos ahí pegados, hermano, a las malas noticias, porque eso, hermano, hace que nuestro oído duela. Y ya entonces, como está lesionado nuestro oído, ya no está capacitado para que la palabra del Señor penetre. ¿Estamos de acuerdo, amados? ¿Sí me estoy dando a entender? Gloria a Dios. Mire, tener un oído adolorido, espiritualmente hablando. Vaya, qué feo es que le duelan los oídos. No sé si usted ha tenido alguna vez dolor de oído. Hermano, qué feo es un dolor de oído. Qué feo, hermano. Una vez a mí se me metió un animal en el oído, hermano. Y de noche. Qué dolor más horrible, hermano. Y en lo espiritual, ¿quién va a estar con ganas de escuchar cuando a alguien le duele los oídos? Si lo primero, no hagan bulla, no griten, no, por favor, váyanse lejos. No quiero. En lo espiritual, cuando tenemos oídos adoloridos, no queremos escuchar nada de la palabra, hermano. No me venga con eso. No, ahorita no quiero escuchar. Tenemos los oídos lesionados. Entonces, siempre tenga presente el primer versículo que leímos: que estas palabras penetren tus oídos. Que la palabra de Dios penetre en nuestro oír. Que la palabra del Señor penetre en nuestro oír. Aleluya. Mire, veamos este otro. Hebreos 5:11. Libro de Hebreos, capítulo 5, verso 11. Le voy a leer unas versiones, le voy a leer varias, o 3 versiones le voy a leer. Esta versión Castilla es un Nuevo Testamento. Solo déjeme ubicarlo de qué viene hablando el apóstol Pablo ahí. Dicen que el apóstol Pablo escribió ese libro, no está registrado como tal, pero a él se lo atribuye.
¿De qué viene hablando? Viene hablando del sacerdocio de Melquisedec. Y ahí les viene explicando, hermano, cómo ahora el sacerdocio de Melquisedec, bajo ese sacerdocio es que ahora nosotros ministramos. Nosotros no ministramos bajo un sacerdocio levítico, sino que aquel sacerdocio que se menciona en Génesis 14, creo que en Salmo 110 se menciona también con David, y viene en Hebreos, el escritor también lo menciona. Solo esas tres partes usted va a leer del sacerdocio de Melquisedec, aquel que Abraham lo bendijo con pan y vino, dice la Biblia, y entonces Abraham le dio sus diezmos. Sí, ese mismo personaje aparece en Salmo 110, David lo menciona, y aparece en Hebreos capítulo 7. Ahí está. Creo que también el 6 habla un poquito. Entonces viene hablando y explicándole algunas cosas de que hermano, del sacerdocio de Melquisedec, y se extiende Pablo. Entonces llega un punto donde dice Pablo: hasta aquí nomás le voy a explicar esto de Melquisedec. Yo quisiera hablarle de otras cosas de este Melquisedec, pero mire lo que les dice, hermano. Ese versículo es: yo quisiera decir mucho más en relación con este tema, es con relación a Melquisedec. Él dice: yo quisiera decirles mucho más, pero me va a resultar difícil de explicar porque no estáis dispuestos a oír. Hermano, una vez escuché a un predicador que dijo: barbaridad esto, por eso Pablo no nos siguió explicando, lo había dicho un montón de cosas que ahora lo sirvieran. Dijo: bravo el predicador, hermano. Por esos que no estaban listos para oír, Pablo se detuvo en la enseñanza tan bonita que iba, hermano. Y la verdad, sí, fíjese cuántas cosas se quedaron ahí sin que Pablo las dejara por escrito. ¿Por qué? Porque a la iglesia que le estaba predicando tenía un problema en su oído. Y es que había indisposición de oír. Cuando usted busca esa palabra, hermano amado, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Cuando usted busca esa palabra, mire, dice que esa palabra es un oído perezoso. Es un oído holgazán, hermano. Híjole, hermano. Y la mayoría de versiones lo traducen como un oído tardo. Si usted lo lee en su Biblia, en la Biblia normal, la Reina Valera, dice: porque son tardos de oído. Son tardos. Esa palabra significa tardos. Es como alguien, perdóneme, hermano, no estoy ofendiendo a nadie, ¿verdad? No vaya a creer que estoy ofendiendo, pero alguien como retardado, hermano. ¿Ha hablado con alguien usted que le dice algo y como a los 10 minutos se viene a reír de lo que le dijo? Contó un chiste, hermano, y se queda todo bien, y como a los 2 minutos o 3 minutos usted escucha que se tira una gran carcajada. ¿Y por qué te reí? No, del chiste que me contaste hace 5 minutos. Es alguien retardado para oír. Entonces, esta iglesia tenía, no esta, la iglesia de Pablo tenía ese problema. Él les dice: miren, yo quisiera seguirles explicando. Yo me imagino a Pablo con una pizarra explicándoles ahí, hermano, acerca del sacerdocio de Melquisedec. Y él llega a un punto donde quizás los miró, hermano, bloqueados, y digo: no, hasta aquí nomás llego. Porque aunque yo quiera seguirles explicando a ustedes, hay un problema. Tienen un problema en su oído. Entonces, fíjese, hermano, que llegué a la conclusión con todo lo que pude ver aquí. Lo que pude percibir es que este oído tenía un problema, tenía un estorbo. Por eso estamos viendo los estorbos del oír. Y este oído tenía un problema, y es que era un oído negligente, hermano. Aquí le vamos a poner negligencia. Es un oído perezoso, es un oído, hermano, mire, negligencia es lo contrario de diligencia. Alguien diligente. ¿Quién es alguien diligente, hermano? Es alguien que usted le dice algo y no ha terminado de decir cuando ya va a hacerlo. Diligencia. Él le dice que corregir esto y no esperemos más. Solo con primera orden y nos vamos. Ese es alguien diligente, es alguien que no espera, hermano, que se le caiga todo para empezar a trabajar. No, es alguien que es alguien preventivo. Entonces hay un problema en el oír a veces, hermano. Perdóneme, y eso sí, a veces, hermano, está bien metido en nosotros. Nosotros escuchamos, pero no actuamos.
¿Se acuerda el año pasado, hermano, o el año antepasado con lo de las tormentas? Hubo gente que recibió la información a tiempo. Sálganse de ahí porque esto se va a poner bien terrible. Es que cómo vamos a, y con justa razón, hermano, no quiero juzgar a nadie, pero quiero poner el ejemplo. Escucharon la advertencia, pero no fueron diligentes y después se vieron en problemas. Entonces, mire, la iglesia debe de tener un oído diligente, hermano. Por ejemplo, si estamos predicando que Cristo viene pronto, eso es una advertencia. La pregunta es, ¿estamos preparados ya? Diligencia. Es que el oído negligente, hermano, recibe la advertencia y no hace nada. Recibe la palabra y no hace nada, no actúa. Entonces hay como una pereza, hermano, hay como una pereza, de veras hay que ir a hacer eso, Dios santo, no quiero, yo no me quiero levantar, que es, hermano, hay una pereza. No es un oído que responde, hermano, a una advertencia. Mire, le voy a leer otras versiones. Le voy a leer otras versiones. Estaba revisando la versión, por ejemplo, la versión Reina Valera 1862. Dice, del cual tenemos mucho que decir y dificultoso de declarar. O sea, que era algo difícil de explicar, hermano. Se necesita un oído bueno. Pero ¿cuál era el problema? Por cuanto sois perezosos para oír. Entonces hay un problema en el oír a veces, hermano. Y es que el oír está como cargado de sueño, está como cargado de pereza, hermano. No actúa, se queda así como que, hermano, esperando tal vez a saber qué. Entonces, ¿cómo en lo espiritual debemos de despertar en esto? Fíjense que en Hebreos 5:11, siempre en ese versículo, nada más que la versión al día. Mire esta versión que tremenda. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, porque lo que os entra por un oído os sale por el otro. Este sí se fue más directo, hermano. Por eso, mire, por eso yo le aconsejo, leamos varias versiones. Cuando usted no le entienda un versículo, ahora en el teléfono, hermano, yo descargué una aplicación en mi teléfono. Hermano, se la voy a mostrar también. Esta aplicación, mire, es una Biblia con una cruz. Aquí, hermano, yo tengo como 90 y pico de versiones aquí. Mire, en un teléfono, hermano. En vez de andar Free Fire ahí, mejor descargue la Biblia. Ya le di en el hígado a los jovencitos. Mire, hermano, mire, 99 versiones ahí. Y usted agarra un versículo y hay una opción que usted le dice, compáreme este versículo con todas las versiones. Solo le apacha un botón ahí, comparar, y se la tira en todas las versiones para que las lea sin necesidad de estar cambiando versiones, sino que en la misma pantallita le tira varias versiones. Es importante porque hay versiones que nos aclaran, hay versiones que extraen un poquito más el espíritu del texto bíblico y nos dejan más claro, hermano. Entonces, ¿sabe cuál es el problema de la negligencia? Que escuchamos por un oído esa versión y por otro nos sale. ¿Cuál era el problema de los que no daban fruto? No retenían la palabra. No la retienen. Por eso no llegaron a dar frutos, porque no retuvieron la palabra. La palabra hay que retenerla, hermano. Entonces, ahí en negligencia quiero cuadrar aquí. Ya hasta aquí vamos a llegar, hermano, ya el tiempo se me fue, pero vamos a continuar con esto. Solo le voy a dejar los versículos para que usted los estudie y venga a predicar el otro martes. Yo le puse a esto: hay poco interés, hay poco o nada de interés por lo que se escucha. Hay poco interés. ¿Qué problemas esas, hermano, para que la palabra penetre hasta lo más profundo? ¿Qué problemas? Mire, logramos ver 3 de 7, pero yo le voy a dar los otros 4 versículos que tengo aquí
para que usted se lo lleve y lo vaya a estudiar, que no le salga, no le entre por un oído y que no le salga por el otro, hermano. Mire, Hechos 7:51 dice: vosotros que sois duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Ahí habla de incircuncisión de corazón, pero dice también de oídos. ¿Sabe qué es eso? Son oídos llenos de carne. Ese es otro estorbo para el oír, hermano. Ahí se lo explico el otro martes. El Señor nos da vida y si el Señor no ha venido. Mateo 13:15 dice: pues la mente de este pueblo está embotada, son duros de oídos. Otro problema en el oír es la dureza. La dureza. Mateo 13:15, la dureza. Oídos duros, hermano, no les entra nada. Oídos duros, la dureza en los oídos es un problema. Ahí hablamos, si el Señor lo permite. En 2 Timoteo 4:1 dice: te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Mire para qué sirve la palabra, hermano. La palabra dice: insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Verso 3: porque vendrán tiempos cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos. Este es otro problema. Mire, hay que sumarle a esto, hay que sumarle a la mutilación, a la dolencia y a la negligencia del oír, hay que sumarle la incircuncisión, la dureza y la comezón de oír. Son cosas diferentes. Ahí serían 6. Hay otro más, hermano, que está en el libro de Jeremías 6:10. ¿A quiénes hablaré y advertiré para que oigan? He aquí sus oídos están cerrados. Esto sí que el lío es más feo, hermano. Estos de los que habla este versículo, este sí es problema. Tienen cerrados los oídos y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor. Mire para esto. La palabra del Señor les es oprobio. Por eso lo dejé de último, porque yo creo que este es el estorbo más terrible que puede tener un ser humano. La palabra le es estorbo. O sea, que le hablen de la Biblia, le dan náuseas, hermano. Les estorba. Esa palabra estorbados es como, dicen que es algo vergonzoso, la Biblia, hermano. Pero aún de ahí, lo hablamos el otro martes, aún de ahí el Señor nos puede sacar. Entonces hay que sumarle esos 4 otros aquí, aparte de negligencia: incircuncisos, duros, comezón y oídos totalmente obstruidos. Oídos totalmente obstruidos. Problemas por lo cual la palabra, hermano, no da fruto. Pero que el Señor nos ayude. Hermano, va a ser necesario. Mire, hay otros mensajes que yo no los, casi todos, fíjese, perdónenme, pero casi todos los mensajes los dejo ahí como que solo doy 3, 4 puntitos. Y yo digo, pero ya el espíritu del mensaje, lo que el Señor quería decir hoy, ya está dicho. Pero esto no, hermano, esto sí tenemos que verlo uno por uno. Entonces vamos a ver esos otros 4 puntos, si el Señor quiere, y si el Señor no ha venido, el día martes, el próximo martes. Amén, amén y amén. Si hay alguien que quiera preguntar algo, hermano Gerson, que se escuche ahí en la transmisión. No, le quería añadir lo que Job, cuando Job dijo que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, usted dice, de que desde el principio de que muchas veces podemos estar en iglesia, pero no agarramos la palabra, porque dice que Job, dice que cada vez que sus hijos pecaban, él hacía el holocausto, para que ellos perdonaran. O sea que él sabía de Jehová, pero dice al final que de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, ahí podemos ser, muchas veces estamos aquí en la iglesia, pero como dice usted, no agarramos lo que es la palabra, no penetra la palabra.
Sí, así es. Fíjese que esa expresión de oídas te había oído, así como que de pasadita te había oído, así como que así por encimita te había oído. O sea, no era un oír total. Por eso, hermano, mire, que el Señor trabaje en nuestros oídos. Este mes lo hemos declarado el mes del oído. Vamos a trabajar nuestros oídos. Todas estas enseñanzas que vamos a dar, hasta en lo familiar, hermano. Viera cuánto hay que hablar de la familia en cuanto al oír. Hijos, hay que oír la instrucción de sus padres. Dice, oír. Todo eso lo vamos a estar viendo. Póngase de pie. ¿No hay nadie más, hermano? ¿Alguien más que quiera predicar hoy? No. Hermano Gerson ya nos aportó ahí una buena parte de enseñanza. Bueno, póngase de pie, entonces vamos a orar. Y que el Señor nos siga ayudando, hermano. Que el Señor trabaje en nuestro oído, de veras, amados. Qué importante es tener bien nuestros oíditos espirituales más que todo. También los naturales, pero los oídos espirituales. Que el Señor nos ayude. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta noche. Gracias por lo que hemos logrado explicar de este tema. Que la palabra penetre, que la palabra entre, que la palabra no se quede solo en el oído externo, ni en el oído medio, que la palabra penetre hasta el oído interno, Señor, ahí donde no puede ser quitada, ahí donde no puede ser devorada, ahí donde va a dar fruto, ahí donde va, Señor, a crecer, desarrollar, hasta llegar a dar fruto en nosotros. En el nombre de Jesús, ayúdanos en este proceso en el cual tú nos has metido, Señor, porque esto es tú que nos has puesto en nuestros corazones, de revisar todo lo que dice tu palabra acerca del oído. Que nuestro oído esté, Señor, completo. Toda mutilación, Señor, ven con tu mano poderosa y pega nuestros oídos nuevamente, nuestras orejas estén bien íntegras, Señor, para recibir el mensaje, para poder captar el mensaje y poder enviarlo, Señor, a la parte interna de nuestro oído. En el nombre de Jesús, que toda dolencia en nuestro oído sea quitada. Sánala, que toda dolencia espiritual sea quitada de nuestro oído. Y ahora hemos aprendido que hay buenas nuevas en las cuales nosotros tenemos que ocupar nuestros oídos. Las buenas nuevas de salvación, las buenas nuevas de justicia, las buenas nuevas de paz, las buenas nuevas de felicidad. ¿Cuántas buenas nuevas hay ahí en tu palabra? Ayúdanos a ocupar nuestro oído en las buenas noticias que tiene tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, que toda negligencia en nuestro oído sea quitada. Ayúdanos a escuchar como los discípulos, lo que dice Isaías 54. Señor, ayúdanos a escuchar como los discípulos. Los discípulos tienen un oído diligente, que todo lo que escuchan lo ponen en práctica inmediatamente. Queremos tener ese oído en el nombre de Jesús. Que sea quitado todo estorbo de nuestro oír. Que sea quitado todo estorbo de nuestro oír. Y que seas tú en tu mano poderosa sanando nuestro oír, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo rogamos. Obra en nuestro oír. Obra en nuestro oír en el nombre de Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestras casas, a nuestros hogares. Que la bendición tuya vaya con nosotros, permanezca con nosotros, Señor. Que lo que dice Salmo 23, que el bien y la misericordia nos persigan a donde nosotros andemos, y ahí ande tu misericordia y el bien para con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. El Señor le guarde, le bendiga, le lleve con bien, amados.